política práctica, ¿no? La política en la cual se demandan soluciones o se denuncian problemas, bueno, a resolver. ¿Por qué? Porque hace unos días, sobre el filo del cierre de este periodo que había para justamente aplicar la ley Bases, creo, que tuvo como una suerte de ejecutor al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, vino el tema de creo que la disolución de vialidad o reducirla al mínimo justamente que se pueda percibir como un ente cuasi residual o dependiendo de algún organismo de obras públicas, pero deja de ser la pujante Dirección Nacional de Vialidad que todos hemos conocido y que fue predecesora en los 90 de los tiempos del menemismo, con los peajes y demás. Lo de los peajes era insignificante antes de los 90 y después fue creciendo como una especie de modelo alternativo al tema de las rutas, de habilitación de rutas y autopistas. Si bien hay un amparo en el medio que parece que retrotrae la cuestión a antes de la disolución, el problema sigue latente. ¿Y qué va a pasar con nuestras rutas? ¿Qué va a pasar con una situación de obras públicas y de obras viales en las cuales con quien vamos a hablar, bueno, nos va a corroborar de que solamente se hicieron, en todo el país se hicieron 500 metros en la ruta 5 nomás, para bachear un poquito, como para que el gobierno nacional diga, bueno, algo hicimos, pero eso ni siquiera es una gota de agua dulce en un océano. Vamos a hablar con Ignacio Zabaleta, que es de la Asociación de Usuarios Viales, que siempre tiene muchas ideas al respecto. ¿Qué tal, Ignacio? Martín López Latra te saluda. Ignacio Zabaleta, ¿nos escuchás? Me parece que lo aturdí con tanta introducción. Se nos fue la señal, pero bueno, Ignacio es con quien hemos conversado en más de una ocasión sobre la problemática de la falta de obras viales, sobre todo obras viales de rutas nacionales en provincia de Buenos Aires. Siempre está la gran preocupación por la Ruta 5. La Ruta 5 es la que surca el oeste de la provincia, ¿no? De norte a sur, importantísimo. Por ejemplo, supongo que une lo que es el oeste con Trenquelauquen, con Pehuajó para el sur. Así que justamente es una ruta importante. No es la única. Hablemos también de la famosa Ruta 3, otra que va al sur. Uno aquí desde La Plata creo que se la agarra pasando Bransen, ¿no? A la Ruta 3. Ignacio Zabaleta, ¿estás en línea? Estoy, Martín, ¿cómo Ah, estás? Yo ¿qué tal? te escuchaba fantástico. Bueno, Ignacio, entonces, bueno, te pregunto, con este tema de la disolución de vialidad, estábamos recordando que tal vez hay algún amparo en el medio que retrotrae la cuestión de antes de la disolución, pero sigue siendo problemática. ¿Cómo te cayó esta noticia, no, de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad? Bueno, esto se estaba gestando desde hace tiempo, quienes estábamos un poco atentos a todas estas cuestiones, a las estrategias que estaba llevando adelante el gobierno, entendíamos que podía pasar algo de esto, ¿no es cierto? Cuando se Ujú. hablaba también de corredores viales, Sí. que corredores viales se conformó allí por el año creo que 2018, por ahí, para cumplir la misma función, duplicar la función de vialidad nacional, pero con la diferencia que Corredores Viales era sociedad anónima, entonces no era alcanzado por el control de los organismos del Estado. Mm, Así que nosotros fuimos muy claros y muy críticos cuando eso sucedió. mm. Así que viendo la postura y la lógica del gobierno actual, entendíamos que primero iba a ser vialidad, Mm. y después con corredores viales, ¿no? Ujú. Así que, bueno, de más está decirte y de decirle a toda tu audiencia que yo te lo he mandado, unas reflexiones que hemos hecho con respecto a las audiencias públicas, con respecto a las conversaciones de los distintos corredores, y otra reflexión en el mes de mayo que replica un poco lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, Mm. haciendo un resumen desde que se comenzó con el sistema de peaje,
Y haciendo una aclaración y con esto te doy paso para que me preguntes lo que vos creas, Vialidad no toma decisiones por sí mismo. Vialidad Nacional, en este caso, Mm. es un brazo ejecutor Ah, técnico administrativo de sí. políticas de Estado que Mm. emanan del poder político, ¿no es cierto?, del Ah, está bien, departamento está bien, está bien. ejecutivo, Mm. exactamente. Mm. Así que Vialidad Nacional hace muchos años que no cumple la función como debería ser. Y Mm. eso llevó a la confusión de mucha gente, de muchos ciudadanos que dicen, bueno, si no anda, que se cierre. Pero nadie le explicó a toda esa gente que no es que si no anda, que el coso se cierre. Nos quedamos sin la herramienta Mm. para que una política de Estado seria y con proyección con su futuro pueda tener la herramienta para poner en funcionamiento la red vial, ¿no? Claro, y vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer a partir de ahora, Ujú. y vamos a lamentar, vamos, porque lo ponemos como ejemplo, que Vialidad deja de funcionar tal y Sí. como la conocíamos. Vamos a suponer que Ujú. un día Milei se levanta con un cambio total en sus consideraciones, en su mentalidad, y dice, no, se me ocurre que hay que hacer una ruta. ¿Cómo sería sin Sí. Vialidad? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo No, se bueno, ejecutaría? eh, no me la puedo imaginar, porque además Vialidad Nacional tiene los mejores técnicos, los mejores ingenieros, gente preparadísima, que en muchos casos hace años que ha habido una sangría de esas capacidades que han ido al sector privado y a otros lados. Claro. Pero sería, casi te diría, imposible volver para atrás después, ¿no es cierto? Si, Mm, si, si, si desarticula esto. mm, Y tanto se menciona el sector privado, pero la cuestión no es si es privado, estatal y demás, que hay que manejarse con datos, además, no con impulsos o con suposiciones. En los países desarrollados de Occidente, la obra pública, y sobre todo la vial, se hace con hasta un 93% con fondos públicos, ¿no es cierto? mm, Entonces, eso de que el Estado se tiene que retirar es una gran mentira, es una gran falacia ideológica, dogmática, que atrás de eso esconde una cantidad de negociados como hemos visto en los últimos 30 años, ¿no es cierto? ujú. Entonces, que además este sistema que se está tratando de resucitar ahora, si miramos el estado de rutas actuales, nos damos cuenta, remitiéndonos a los hechos, no ha dado ningún tipo de resultado positivo, peor aún, ha contribuido al colapso de la red vial, ¿no? Claro, y este tema que tenía en la época de Macri, que era de propiedad participada, mixta, de capital estatal y privado, Sí. eso tampoco lo consideras. No, no es que si veo yo o no, Martín, hay experiencias en Gran Bretaña, en España, en Colombia, en varios lados, donde ese sistema de las PPP, Mm, participación público-privada mm, o APP, asociación pública-privada, después el Estado se tuvo que hacer cargo de cuestiones millonarias en euros y en libras esterlinas en el caso de mm, Inglaterra, ¿no es cierto? sí, Eh, Aquí tenemos una cuestión que tiene que ver y que se centra en el financiamiento, ¿de dónde sale la guita? Porque vos claro. decís, Luján, Mercedes, tenés una X cantidad de flujo de tránsito o de tasa media anual de Sí. tránsito que permitiría tener una recuperación de la inversión y toma de ganancias a 20 o 30 años. Primero se construye y después se cobra por el sistema de peaje. Pero vos empezás a seguir al oeste por la Ruta 5 y Mm, llegás a Pehuajó, Carlos Casares, Trenquelauquen, sí. salvo algún pedacito, algún tramito llegando a Santa Rosa, y tenés entre 4 y 5 mil vehículos diarios de Mm, tasa media. ¿Cómo recuperás una inversión basándote en un pago de un peaje, de un impuesto al tránsito, si tenés ese flujo de tránsito? claro, claro. No es lo mismo, Acceso Norte tiene más de 400.000 vehículos diarios, Sí. Buenos Aires, La Plata tiene 280 o 320.000, Rosario, Córdoba, otro tanto y demás, pero son los casos aislados, el Mm, resto ujú, del país queda
desamparado con ese criterio, porque nadie va a venir a invertir en las zonas más alejadas de los centros urbanos, que también vivimos ciudadanos. Yo vivo a 500 kilómetros casi en el límite con La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, y acá el flujo de tránsito, salvo alguna ruta que tiene tránsito de el sur de Brasil, Paraguay y demás, que va a Tierra del Fuego, a Punta Arenas, algún paso de Chile, el tránsito es muy, muy poco, porque son zonas densamente pobladas, muy, muy bajas, ¿no? Claro. Así que no es posible esto es inviable. Es decir, se van a hacer cargo, porque hay una cuestión: el empresario que se involucra en una obra de esta es para ganar plata, es decir, como toda empresa. Sí. Pero el Estado no se puede correr y dejar a pie a aquellos ciudadanos donde vivimos en zonas menos densamente pobladas. Así que es una ecuación muy simple, y acá no tiene que jugar la cuestión dogmática o ideológica, y muchísimo menos los negociados de amigos del poder, ¿no es cierto? Que nosotros creemos que hay bastante de eso, ¿no? En la toma de decisiones, no solamente en el tema de ruta, ¿no? Cerrando la entrevista, Ignacio, te quería preguntar por esta propuesta que has hecho, que la vas siguiendo, que va teniendo novedades, que has hecho en provincia de Buenos Aires. Esta propuesta, creo que es una propuesta federal, le has llamado, de rutas. Sí, exactamente. Nosotros íbamos a llevarlo al Congreso de la Nación, creo que fue en el mes de mayo, y bueno, ya se comenzaba con las campañas electorales, así que bueno, medio como que había perdido fuerza en aquellas personas que tendrían que escuchar esta propuesta que llevábamos, que es ni más ni menos que el proyecto o el plan federal de red federal de autopistas, pergeñado y diseñado por el doctor Laura, que también se conoce como Proyecto Laura, que financia todas las obras y con sobrado margen, con la tasa que se cobran los combustibles líquidos, entre otros, ¿no? Que son miles de millones de dólares anuales que están asignados por ley para ejecutarse en obras viales y en obras hídricas. Eso es lo que Nadie sabe dónde va. Eso es lo que reclaman los gobernadores. El impuesto de la transferencia de combustible. Hace más de 15 años que lo venimos reclamando. Está claro. Los gobernadores, y en buena hora que se involucran en este tema, tendrían que haberse, porque nosotros los hemos invitado a más de uno, legisladores, funcionarios de todo tipo, a que se sumen a esto para tener mucha más fuerza, y que no seamos unos ciudadanos díscolos que reclamamos por... Ay, se nos cortó justamente el contacto con Ignacio Zavaleta. ¿Ahí? ¿Ignacio? Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos. Te escucho, Martín. Sí, te escucho. Estaba cerrando la respuesta, Ignacio. Perdón. Quería darte algún otro dato más, ¿no? Pero bueno, está No, decime lo que quieras agregar. Contanos. Mirá, pero en provincia de Buenos Aires sola tiene en el orden de los 16.000 kilómetros de ruta. 11.000, 10.500 y 11.000 del ámbito provincial, rutas provinciales, y 5.500 aproximadamente de vialidad nacional, o sea, del ámbito nacional. Sí. Esto es un dato muy a tener en cuenta, porque cuando vos decís hicieron 500 metros o hicieron 5 kilómetros de una ruta, habría que calcular el porcentaje que es de la totalidad de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en vías de extinción de nuestros carneminos, ¿no? Claro. Y hace muy pocos días, la Bolsa de Cereales de Rosario hizo una proyección que el campo estaría en condiciones de producir 250 millones de toneladas. Yo me preguntaba si alguien había hecho el cálculo y la proyección para poner en condiciones y adecuar la red vial, ferroviaria, ingreso a puertos y demás,
para canalizar toda esa proyección. Es inviable. O sea Claro. que nuestro país es inviable con estas cuestiones, ¿no? Así que Seguro. perdón, Martín, por hacerme muy No, largo, pero es un perfecto, tema muy perfecto. extenso No, es muy, muy que hay difícil. que manejarse Aparte, con datos. merece justamente la síntesis que tan maravillosamente justamente aplicas vos, justamente en estos diálogos. Así que te mandamos un abrazo y cualquier novedad que tengas, no dudes justamente en contactarte con nosotros. Así que gracias Por supuesto. por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y a vos en particular, Martín, porque nosotros necesitamos que la gente escuche y entienda cómo está funcionando esto y hacia dónde vamos. Perfecto. Así que desde ya muchísimas gracias y hasta donde ustedes digan. Muchas gracias, Ignacio Zabaleta, entonces el presidente de la Asociación de Usuarios Viales, con esta